El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Pueden apagar sus velas también. En este domingo, este año, coincide con la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Y hemos comenzado con la procesión de las velas, de las candelas prendidas. También esta fiesta se conoce como la Candelaria. Es una fiesta en honor del Señor y en honor de la Santísima Virgen María, que con San José, a los 40 días del nacimiento de Jesús, fue llevado a presentarlo al templo para cumplir con sus obligaciones religiosas. La Virgen y San José cumplían con sencillez, con humildad, sus obligaciones religiosas. Y los vemos en esta ocasión, a los 40 días del parto, la mujer judía tenía que irse a purificar al templo y presentar al primogénito varón, presentarlo a Dios y ofrecer una ofrenda a Dios. En el caso de la Virgen y San José, la ofrenda de los pobres, 2 crías de paloma, 2 pichones o 2 tórtolas. Bien, lo primero que vemos es cómo tenemos que aprender de la vida de la Santísima Virgen María y de San José y del mismo Jesús, que lo vemos luego ya adulto, también cumpliendo sus obligaciones religiosas, yendo a la sinagoga los sábados para orar con la comunidad y escuchar la palabra de Dios. Es la primera lección que nosotros sacamos, con sencillez, con humildad, con perseverancia, con constancia, hemos de cumplir con nuestras obligaciones, porque la relación con Dios es una obligación. Nosotros tenemos obligación de dar gracias a Dios y de dar culto a Dios. Y es a la vez de una obligación, es también un derecho que está avalado por la ley de libertad religiosa.
en la Constitución del Perú. Y precisamente quería también en esta misa hoy denunciar un hecho triste que ha ocurrido en nuestra ciudad esta tarde. La misa de Yuyucucha, la misa del Sagrado Corazón de Yuyucucha a las 6 de la tarde no se ha podido celebrar. ¿Por qué? Porque los miembros o las autoridades del Club Emilio San Martín pues no han cumplido lo que habían prometido. Habían prometido dejar una hora de 6 a 7 silencio para que los hermanos que van a esa misa pues puedan participar con serenidad y con paz en la misa. Viendo que llegaban las 6, las 6:05, las 6:10, pues ya Padre Jaime ha salido a conversar con los responsables y se ha encontrado con 2 varones borrachos. Uno estaba representando al presidente del Club de Emilio San Martín y, padrecito, esto es una tradición del pueblo. Y el padre le ha dicho, antes de que exista esta tradición, que no es tradición, porque para que una tradición sea tradición de verdad, tiene que cumplirse 30 años, sin interrupción. Antes de esa tradición hay otra tradición, que es la misa de las 6 de la tarde, que todo Moyobamba lo sabe ya, de años, que a las 6 de la tarde hay misa aquí. Ya el año pasado el padre tuvo problemas y le garantizaron al padre, al párroco, que iba a haber tranquilidad. Porque ya el año pasado el padre tuvo que estar celebrando la misa en medio de un ruido espantoso. Y no se podía. Bueno, el padre lo ha denunciado ya en la prensa. La municipalidad se ha comprometido a que hubiera silencio en una hora, fíjense ustedes. Y la prefectura también se ha comprometido. Cuando el padre ha pedido responsabilidad, dice la municipalidad que estos hermanos del Cruz Emilio San Martín lo han hecho sin su permiso. Y lo mismo la prefectura. Bueno, entonces, ¿quién gobierna esta ciudad? Cualquiera se puede poner a dar ruido en cualquier calle a cualquier hora. No hay una autoridad que ponga orden para que la convivencia entre unos y otros sea una convivencia normal, para que se respeten también el derecho de los católicos a tener su celebración, que es un derecho, no es un favor, es un derecho, no es un favor. Entonces, denuncio eso, yo lo denuncio, porque los cristianos tenemos que ser profetas para denunciar el pecado y el mal, y para anunciar también la gracia de Dios. Y hoy pues me toca denunciar este hecho triste. Los hermanos que han ido a misas han tenido que ir de la iglesia porque no han permitido ni siquiera una hora parar esa fiesta, que por lo visto bastante vergonzosa, porque ahí estaban unas señoritas desnudas prácticamente, bailando perreo delante de niños, jovencitos. Luego nos quejamos de que los niños andan como andan, de que los jóvenes andan como andan. Si les ofrecemos eso, si los alimentamos con eso, ¿qué podemos esperar? Pero claro, no se les permite a los católicos ni siquiera una hora de silencio para celebrar la misa, porque la platita es la platita. Y ¿saben lo que le han dicho al padre Jaime? Que se vaya a España, que este no es su país. Bueno, pues si los católicos no nos defendemos,
pues nos marchamos, ya está. Pues, tenemos que defender lo nuestro, hermanos. Y ustedes son los que tienen que defender, porque esa gente del Cruz Emilio San Martín de repente son hermanos de ustedes, primos, vecinos, gente que conocen. Muchos de ellos son católicos. Pero ¿qué clase de católicos serán que no permiten ni siquiera a la Iglesia que una hora haya silencio para poder participar tranquilamente en la misa? Bueno, pues ahí queda. Y después de la denuncia viene el anuncio de la palabra de Dios, para que no nos quedemos con el mal gusto de este hecho triste, ¿no? La Virgen María y San José llevan al niño Jesús al templo y con ese gesto Dios nos dice que todos somos suyos, que los hijos no son propiedad de los padres. Los padres custodian la vida de sus propios hijos. Por eso se presentan a Dios para reconocer que son un don de Dios, un regalo de Dios. Los hijos no son un problema, no son una carga. Es verdad que dan problemas, pero no son un problema, ¿no? Los hijos no son una desgracia. ¡Qué desgracia! Que voy a tener un hijo. No. Ese no es el pensamiento cristiano. Ahora, ninguna persona es dueño de otra persona, ni siquiera los padres. El único dueño de las personas es Dios. Es Dios. Y la Virgen María y San José esto lo saben muy bien, porque conocen la palabra de Dios, y entonces le dicen a Dios: este niño es tuyo, te lo presentamos. Y para que nosotros lo podamos custodiar, lo podamos criar, lo podamos educar, te ofrecemos esta pequeña ofrenda de los pobres. Eso es otra lección que nosotros tenemos que aprender, a ofrecer a Dios a los hijos. Desde que nacen, antes, desde que tú te enteras que ya estás embarazada, ahí ya hay una persona humana, ahí, ya ofrécelo a Dios, ya, desde que tú te enteras que ahí hay vida, que hay una vida humana ahí que se está gestando, ahí. Y luego, nuestra vida, pues hemos de vivirla como hijos de Dios que somos, porque por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios. Y hemos de vivirla según nos dice la carta a los Efesios, cuando dice que Dios nos ha elegido para que seamos santos y nos ha elegido en Cristo su Hijo para ser sus hijos. Y de tal manera que nosotros vivamos cada día de nuestra vida en la presencia de Dios por el amor. O sea, el cristiano tiene que vivir ofrecido a Dios cada día, desde que nos levantamos. Señor, gracias por este día que me das. Aquí está mi persona, aquí está mi trabajo, aquí está mi familia, mi matrimonio, mis hijos, aquí están mis dolores, aquí están mis enfermedades, mis proyectos, todo lo que somos y tenemos. Me pongo en tus manos para hacer tu voluntad. Dame fuerza, Señor, para que vivir este día amando. Y así vivimos la palabra de Dios. Nos ha creado el Señor para que seamos santos y vivamos en su presencia amando a Dios y a los demás. Y así hasta que nos llegue el día de nuestra muerte. Y si cada día vamos renovando nuestro ofrecimiento al Señor, pues cuando llegue el día de nuestra muerte, pues ya estaremos preparados para ir a la presencia de Dios para siempre. Sobre todo cuando venimos a la misa y
llega el momento del ofertorio, de presentar el pan y el vino, ese es el momento en que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios nuestras vidas, para que el Señor también las vaya transformando, las vaya mejorando, nos vaya convirtiendo. Lo mismo que el Espíritu Santo convierte ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, también el Espíritu Santo quiere también convertirnos a nosotros, nos va transformando. Así pues, cuando venimos a la misa y el sacerdote dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuál es el sacrificio de ustedes? Que ofrezcan a Dios sus personas, sus vidas, todo lo que tienen y todo lo que hacen, todo lo bueno que hacemos, claro, lo malo no lo podemos ofrecer a Dios, sino todo lo bueno. Y entonces así vamos viviendo presentados ante el Señor, ofrecidos ante el Señor. Y ese es el sentido de esta fiesta. Somos de Dios, nuestra vida es de Dios. La vida de los hijos, de las hijas, es de Dios. Ninguna persona pertenece a otra persona. Ninguna persona es propiedad de otra persona. Bien, pues que esto nosotros lo